Todos tenemos historias que contar y a todos nos gusta que nos cuenten historias. Cuando yo empecé a estudiar para ser terapeuta, me acuerdo que me recomendaban muchos libros y era como tenía que leerlos, ¿no? Y era como muy difícil de entender los libros. Me ponían a leer libros sobre ansiedad, sobre depresión, sobre familias, las familias sistémicas, y eran libros muy complejos, eran libros en donde yo tenía que echarme un clavado y encontrar como a veces hasta buscar en el diccionario algunas palabras que no entendía o de pronto era como muy complejo y difícil de entender. Después, ya que terminé mi maestría y que comencé a dar terapia, me encontraba que los pacientes me preguntaban sobre libros que pudieran encontrar ellos en el mercado en donde pudieran como acompañar el proceso terapéutico. Y bueno, yo les recomendaba los que yo leía y también me compartían que se les hacía como complejo o difícil de entender. Es por esa razón que me decidí a yo tener mi propio libro y en este libro compartir obviamente pues mi vida, ¿verdad? Prácticamente muchas cosas de mi vida, de cómo yo logré transformar situaciones, cómo ver las cosas de otra manera, pero también en este libro incluí capítulos de situaciones que a todos nos han pasado alguna vez. Alguna vez te has sentido ansioso, alguna vez no has podido dormir, alguna vez no logras ver la situación de otra manera o te sientes que estás sufriendo y que no logras cómo salir de esos círculos viciosos. Así que este libro lo hice prácticamente con lo que a mí me gustaría haber encontrado en aquel momento en el que yo buscaba como herramientas o buscaba cómo entender, más que todo era cómo entender, cómo ver eso más simple, más sencillo, en un vocabulario que no fuera tan complejo. Tenemos claro que cuando estudiamos ciertas cosas, bueno, obviamente cosas profesionales, ¿verdad? Nos van a recomendar pues libros con estadísticas, con autores como investigadores y artículos de investigación para leer, y la mayoría de esos artículos pues obviamente que son artículos escritos por gente a veces hasta científicos y entonces cuesta leerlos, ¿no? Entonces en este libro pues prácticamente bajamos toda la información que yo he adquirido, mi conocimiento, mi experiencia y la experiencia de los pacientes, a ponerlo a disposición de todas las personas que quieran empezar a encontrar un camino, ¿no? O encontrar como una herramienta, como algo para acompañar un proceso terapéutico, y también está escrito para terapeutas que de pronto no le encuentren, como también que les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que no encuentras cómo facilitarte esa información o cómo facilitarla a tus pacientes. Así que bueno, el libro está diseñado en varios capítulos. El libro tiene primero en la introducción pues mi historia personal, cómo es que llegué hasta este punto en donde tengo el podcast, donde tengo los programas online, donde tengo los pacientes, y cómo fue que cada situación que se me presentó en mi vida fue perfecta para que yo estuviera en este punto aquí, ¿no? Compartiendo. Como cada situación aparentemente perturbadora me llevó hasta llegar al siguiente nivel, por así decirlo, y estar aquí en este momento. Entonces prácticamente van a encontrar en cada capítulo algo de mi historia personal, material terapéutico, es decir, que bueno, va a haber términos como depresión, como ansiedad, como trastorno del sueño, que vas a poder descubrir qué es eso, pero de una manera con un diálogo como más casual, como más simple para poderlo entender. Y en cada capítulo también están los casos de los pacientes que vienen a terapia conmigo, cómo llegan y cómo terminan la terapia. Obviamente no en una sesión, pues en un proceso terapéutico. Y también el libro quise incluir al final de cada capítulo un podcast sugerido de los mismos que son mis podcasts del The Holistic Project, un podcast sugerido por cada capítulo, para que cuando tú leas un capítulo vas a leer mi historia personal, vas a aprender de estrategias terapéuticas, qué es la depresión, cuándo es depresión, cuándo no es depresión. Por ejemplo, el capítulo de depresión es un capítulo fuerte, porque es un capítulo donde yo comparto cuándo tuve depresión y que no me había dado cuenta que la tenía.
y obviamente luego digo cuáles son las características de la depresión, comparto casos de pacientes y al final comparto episodios de podcast que tú puedes escuchar para acompañar y entender como más profundamente toda la información. Obviamente que este libro pues lo hice prácticamente con la idea de compartir y también de lo que acabo de comentar, ¿no? De tener a la mano este material de lo que a mí me hubiera gustado leer, lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran en algún momento de mi vida de cómo poder salir de alguna situación, cómo ver las cosas de otra manera. En el pasado, ahí lo comparto en mi libro, cuando yo descubrí el curso de milagros, fue el que me ayudó a ver las situaciones de otra manera, pero está escrito de una forma en que era como muy profunda o muy densa desde ese momento, desde ese estado de conciencia que yo tenía en aquel momento, o desde ese entendimiento. Ahora lo veo lo leo, perdón, y lo siento más simple, ¿no? Pero a lo que me refiero es que a veces no logramos como integrar cierta información porque está escrita como en un modo muy filosófico. Este libro no está nada filosófico, al contrario, es un libro que vas a encontrar herramientas, vas a encontrar formas de ver las cosas. Te estoy segurísima que te vas a identificar con los pacientes, te vas a identificar con las historias de cada uno y las vas a sentir como tuyas, porque te vas a dar cuenta que todos en algún punto de nuestra vida hemos vivido situaciones perturbadoras y a veces esas historias nos hacen creer cosas y nos podemos quedar ahí creyéndolas toda la vida o dejar de creerlas, cuestionarlas y ver eso de otra manera, ver el aprendizaje que hay detrás de cada situación. Yo en mi historia personal comparto todas las situaciones, bueno, no todas, pero las más perturbadoras y cómo logré darle ese giro de ver esa situación de otra manera. Así que bueno, este libro es una invitación a usarlo como una herramienta para que tú descubras cómo se hace el cambio de percepción, para que descubras herramientas terapéuticas que te ayuden a facilitar tu vida y hacerla que tu vida sea a través de un estilo de vida más consciente, más en paz y sobre todo estar muchísimo más presente.